820, 830 reos, no estaba a su máxima capacidad. Entonces aquí realmente evidentemente que hay complicidad de las autoridades. Claro. No pueden explicar que por un túnel de 7, 8 metros y de un radio de 1,5 metros se hayan podido fugar de un día para otro. Pues eso es inexplicable, no puede pasar, y esa no puede ser una explicación real, ni creíble, ni concreta del procurador Pues que salió anoche. Después de Alcatraz esta es la fuga más interesante. Sí. ¿Por qué? Porque hicieron exactamente dónde quedó, no sé, cuántos kilos de tierra. No, pero, ¿dónde lo pudieron guardar? Pero lo increíble, Víctor, es que ¿Dónde desde lo la tarde echar? de ayer, como de eso de las 6 de la tarde, los medios de manera electrónica iban dando cuentas cuántos iban. O sea, la noticia empieza a cundir cuando iban 30. Y entrada la noche se confirman los 132. La pregunta es, ¿qué autoridad impidió o hizo algún intento pues, por frenar la fuga masiva? Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaron en salir los 132? O sea, no se salieron en 5 minutos. No, eso es a lo que yo me refiero. O sea, que hubo tranquilamente más de 1 hora, ¿verdad?, de desplazamiento. Y yo creo que el que falten 132 reos, que falten 10, que falten 15 reos en un penal, o sea, se debe de echar de menos 15 reos de un golpe. Pues sí, ¿no? 132. Claro. Y 132, o sea, más. O sea, Fueron en las películas de Rambo y te todo ese digo tipo, que- ¿no? que- Pero o sea, después de Alcatraz yo me quedo asombrado que estoy en Piedras Negras. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar continuaremos analizando un poquito más lo que son las notas nacionales que están en el debate nacional el día de hoy. Regresamos. Conoce el periódico que te brinda el mejor análisis, la información, reportajes y entrevistas con objetividad y veracidad. Toda la información sin censura. La Semana Ahora, la mirada holística de la información. Bien, uno de los temas indudablemente que están relacionados con lo de la seguridad es realmente la declaración de la Iglesia Católica con respecto al comportamiento de una de las instituciones de seguridad, la Secretaría de Seguridad Federal, a cargo de Genaro García Luna. Hoy, bueno, el día de ayer y el día de hoy, las declaraciones de la Iglesia Católica, yo creo que finalmente se pone a la altura de las circunstancias. Lástima que sea ya al finales del sexenio. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que la Iglesia ha sido una de las pocas instituciones que ha estado dándole seguimiento y sufriendo y acompañando esta guerra. Claro. No al gobierno, sino a la misma a la sociedad, a las víctimas. Y yo creo que un personaje importante de todo esto, indudablemente, que ha sido el arzobispo de Durango, ¿sí? que ha estado machacando, que ha estado hablando mucho sobre cómo está sufriendo la sociedad en el medio rural como resultado de esta guerra, ¿no? de esta confrontación, cómo los derechos humanos se han estado violentando. Las declaraciones muchas veces hasta audaces del saber dónde vive el Chapo Guzmán, el calificarlo como un personaje omnipotente, claro, en una forma irónica, ¿verdad? Pero así se ha estado comportando la Iglesia. Y bueno, destaca Miguel el pronunciamiento de Manuel Corral Martín, ¿sí?
habla hace una evaluación del comportamiento, de la actuación de Genaro García Luna. Yo creo que es un personaje que se reviva porque en el grito de la semana pasada estuvo incluso a un lado, en ciertos momentos a un lado del presidente Felipe Calderón, algo que nunca había sucedido. No, y aparte el presidente de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Rábago, también hacía una crítica, o sea, en el mismo sentido. A mí me parece que es importante lo que se desde el fin de semana empieza a posicionar la Iglesia, sobre todo, quizás de una vista apostólica, habla de que indudablemente que tiene que ser llamado a cuentas. O sea, Genaro García Luna, pues por los más de 100,000 muertos a causa de esta guerra. Pero también la Iglesia hace un llamado conciliador en el tema de lo del perdón, o sea, del perdón, de la posibilidad que tienen los narcotraficantes de arrepentirse, ¿verdad? Y que es el llamado propiamente que le toca a la Iglesia. A mí me parece que esta parte ha sido muy consistente. Ellos generaron un documento hace 2 años en contra de la violencia, es un documento muy completo con orientación pastoral. Me parece que la Iglesia efectivamente se tardó un poquito, aunque también tiene algunos problemas. O sea, el tema de la Iglesia, por acá por el lado de Sinaloa, un obispo, ¿verdad?, que ha sido muy tolerante, pues, en muchas situaciones que se registran por ahí en ese tema, pero que bueno, aún la Iglesia misma, ¿verdad?, ha sido muy puntual en abordar, y sobre todo aquí llama la atención que se va directo, ¿no? O sea, contra Genaro García Luna, que pues parece que de aquí al 1 de diciembre le va a llover en su milpita y muy fuerte. Sí, yo creo que una de las declaraciones que hace el vocero del episcopado mexicano señala que la verdad es que los resultados no son como la gente hubiera esperado. Hubiéramos querido tener al final del sexenio, después de 6 años, y aunque Calderón nos dijo que no sería una lucha corta, otros resultados. Hoy los secuestros, el temor, la angustia de salir a la calle están en los labios de la gente en todas las reuniones. Son palabras del vocero del episcopado mexicano, el padre Manuel Corral Martini. Son declaraciones que yo creo que no tienen desperdicio, porque si trasladamos la realidad al 1 de diciembre de 2006, ¿sí? Es exactamente la misma. Es el mismo miedo, la incertidumbre, es más, hasta peor. No, es peor, o sea, está más enrarecido, la percepción de la sociedad Yo creo de la inseguridad que es terrible. Entonces, o sea, era para que, está bien, tenemos 100,000 muertos, pero hoy podemos salir a la calle, hoy o las podemos instituciones transitar, libres de hoy- cualquier suspicacia. La de Conferencia duda. del Episcopado Mexicano emitió un documento, ¿no? Sí. Un documento retomado incluso en 2010 que se Sí. difundió acertadamente en las entidades del país, donde, bueno, en Durango específicamente fue un documento que muy fuerte, ¿no? Muy fuerte de que crítica. desató la polémica, ¿eh? Sí, de crítica a las autoridades de seguridad en todos los niveles, en todos los ámbitos, porque en ese documento la Iglesia mexicana reclamaba el papel deficiente de la autoridad, y yo creo que no con una estrategia de sangre, pero yo podría agregar, no sé, si me lo permitan ustedes, que yo creo que el papel de la Iglesia fue muy permanente. A lo mejor no fue del todo contundente durante este sexenio, pero desde mi punto de vista yo creo que ellos sí se dedicaron al origen, a la esencia que tiene la Iglesia misma de promover los valores. Hicieron realmente su trabajo desde las comunidades con mucha vocación en las pastorales sociales. Yo creo que mucha gente se sumó, pero se sumó porque dentro de ellas había afectación directa, ¿no? Como víctimas. Gente que entró directamente a las filas de la Iglesia, muchos con poca fe. Yo creo que vimos familias porque fueron víctimas de algún familiar, algún hijo, esposo, secuestros, extorsiones. Al menos en Durango, la Iglesia Católica yo creo que sí hizo eco de ese llamado y de ese pronunciamiento, esa exigencia muy fuerte del documento del episcopado mexicano. Yo creo que la Iglesia cumplió con su papel de atender
y de exigir que no se violaran los derechos humanos o de señalar en su momento. Incluso el cardenal, ¿no? El cardenal Norberto Rivera, él en varias ocasiones en sus misas dominicales, en su homilía, él hacía fuertes pronunciamientos que incluso se publicaban, ¿no? Se publicaban desde la fe, en su órgano de difusión que tiene la Iglesia Católica. Tal vez no hubo el eco que se pudiera haber esperado, pero la Iglesia a lo mejor le faltó contundencia, pero yo creo que sí tuvo un papel desde el que le toca cubrir, ¿no? Sí, yo creo que incluso esta violencia, esta realidad ha convocado a la manifestación de manera conjunta en algunas entidades de las demás iglesias, ¿eh? Sí. O sea, ha sido una manifestación conjunta en donde se han superado diferencias entre diferentes credos y han marchado, se han manifestado de manera casi conjunta, al menos en Durango así se ha hecho. Ya tenemos como 5 años, o sea, en reiteradas ocasiones se ha convocado. Eso es importante, eso es muy significativo para la sociedad, que están lejos de los credos, que van por un objetivo que es el recuperar la seguridad para la familia. Sí, que ese sí es un tema que quizás, a diferencia del Estado mexicano, la Iglesia sí ha venido asumiendo. Quizás, ¿qué faltó más? Bueno, pues que la sociedad misma se sumara o participara también de esto, y no hacerlo como en algunas ciudades, pues resguardarse en las casas. A mí me parece que frente a un escenario de esa naturaleza, afortunadamente también parte del toro mexicano no se ha quedado en su casa, ni les ha dejado las calles. O sea, en Durango la vida sigue desarrollándose con normalidad, pese a circunstancias complicadas en la laguna, en el noroeste, en la misma capital, pues. Y a mí me parece que esa es una cuestión importante, pero también, y hay que decirlo, que también las autoridades deben tener un poco de piel un poquito más gruesa, ¿no? La semana pasada fuimos testigos una declaración del Movimiento Blanco, de Humberto Arellano, sobre la lentitud o poca atención en la solución de denuncias de delitos del fuero común. Él hablaba casi de un 90% sin solucionarse, cuando al día siguiente y los 3-4 días, o sea, tanto la Fiscalía como las autoridades salieron a refutar lo contrario. O sea, y el descalificado, que por qué no se acercan con ellos. A mí me parece que esta parte no abona mucho para que la sociedad siga involucrada, siga participando, pues, porque entonces la única realidad que vamos a construir, y la que se tiene que dar a conocer, es la de los números oficiales, la visión del funcionario, y no la que está viviendo la sociedad, el que le cristalean en el centro de la ciudad, al que le roban su teléfono, su vehículo, su casa, y que al llegar a la Fiscalía le dicen: usted sabe si lo denuncia, pero mire, está todo este altero antes que usted. O sea, como que ese no es un elemento que ayude a que la sociedad participe y se involucre también en este trabajo, No. Y yo creo que algo semejante sucede en el Distrito Federal. En el Distrito Federal se presume, y Marcelo Ebrard ayer presumió mucho, de que era una de las ciudades más seguras. Y uno platica con los taxistas, con la gente de a pie, y dice: no es cierto. O sea, otra cosa es que ya no vayamos a denunciar porque... Así es. Que ese es el problema que está sucediendo. Sí, es otra cosa. Sí, pero no avanzan las investigaciones, no avanzan, los delitos del fuero común siguen, porque sigue la migración, ahora más con esa percepción de que el Distrito Federal es una ciudad la más segura de México. La migración, la llegada, sí, se está aumentando, el desempleo está creciendo, los delitos del fuero común están creciendo, sí, y es mentira lo que decía ayer Marcelo Ebrard. Lo que pasa es que en el juego de estadístico, Víctor, yo creo que ayer son lo que presentaron ayer, no, es que la estadística es 1 sobre delito por 100,000 habitantes. Bueno, en el DF estamos hablando de millones. Entonces, el tema de densidad poblacional, pues obvio que porcentualmente va a bajar, porque si estamos hablando casi 20 millones concentrados de manera conurbada con el Estado de México más, pues eso disminuye a una entidad como Durango con 1.6 millones de habitantes en el quinto estado más grande del país. Pero además en el mismo Distrito Federal
es importante señalar que la seguridad se percibe, pero en el centro de la ciudad, en lo que es los lugares bonitos, la zona rosa, todo eso. El centro histórico. Pero sales de ahí a las colonias y los delitos están a la orden del día. O sea, la inseguridad se respira en